Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese amor descrito ahí en Primera Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, lo podemos describir como un diamante con 15 facetas resplandecientes. Y esas 15 facetas mencionadas ahí en el pasaje son las facetas resplandecientes del carácter del Señor Jesucristo. Las mismas que deben resplandecer en el carácter de todo cristiano, pues ser cristiano es ser como Cristo en alguna medida. Y la meta incluso es ser como Cristo en su plenitud, según Efesios capítulo 4, versículo 13. Se puede afirmar acertadamente que todo cristiano tiene en su corazón la semilla de todas estas características o de todas las características de este amor descrito por el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras, puesto que este amor ha sido derramado en el corazón de cada uno de los que son justificados por la fe en Cristo. Así lo dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Sin embargo, aunque todo cristiano tiene la semilla de este amor implantada en su corazón, y esa semilla viene con la fe, es necesario que seamos conscientes que es deber de cada creyente cultivarlo. Todo creyente, cada creyente debe hacer que crezca en su corazón, en su carácter, este amor. Y debe hacerlo de manera decidida, de manera determinada, como dice el hermano José Mora. Intencionalmente debe hacer que este amor crezca en su carácter, cada cristiano. Para hacer ese trabajo en nosotros mismos, que es un trabajo de transformación, porque si no sabían, todos los cristianos estamos en una etapa de metamorfosis. Sí lo saben, ¿verdad? Estamos en una etapa de metamorfosis, donde estamos pasando de una forma de ser a otra y no hemos terminado. Ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que debemos ser según el propósito del Evangelio. Para eso tenemos que tener en cuenta estas características, porque estas son las características propias del carácter de Cristo al cual debemos conformarnos. Fuimos creados y redimidos para conformarnos al carácter de Cristo. Para eso necesitamos conocer cada una de estas características y ejercitarnos intencionalmente en ellas. A propósito, de manera consciente. Hoy, como ya dije, procuraré hablar de esta virtud del amor de manera breve. ¿De cuál característica voy a hablar? De la benignidad, de la segunda característica del amor, de la benignidad. Creo que no lo había mencionado, solo había dicho que de la segunda, pero no había mencionado cuál. La benignidad es el segundo atributo en la lista de características
del amor escritas por el apóstol Pablo a los miembros de la iglesia que estaba en Corinto. Esta virtud naturalmente es solo una caricatura en las relaciones humanas, es decir, todo ser humano, por haber sido creado a la imagen de Dios, la posee, pero la posee de manera muy defectuosa. La forma en que quedó esta característica o esta virtud en el ser humano se puede ver como una caricatura, no como es realmente. Una caricatura es una imagen deformada de alguien. Me gustaría detenerme a explicar por qué las virtudes del amor en el ser humano naturalmente solo son una caricatura, pero no hay el tiempo para ello. Pero debo decir que esta virtud, ¿cuál virtud, hermanos? La benignidad. Esta virtud aparece superficialmente al comienzo de las relaciones sentimentales. La benignidad es una virtud poco conocida y muy poco cultivada, incluso por los que tienen la capacidad de cultivarla. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de cultivar las virtudes del amor? Los creyentes, los que han sido justificados por la fe, porque el Espíritu Santo ha implantado ese amor en el corazón de cada uno de aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Pero como ya dije, para cultivar esta virtud es necesario conocerla. Y la mejor forma de comprender esta virtud es a la luz de la revelación divina. Es la Escritura la única que nos puede dar una descripción exacta de esta virtud y de cada una de las virtudes que deben caracterizar el carácter cristiano. Una pregunta, solo para llamar la atención. ¿Qué referencias bíblicas, y ustedes pueden contestarla con más amplitud, o ejemplos encontramos en la Escritura de este atributo divino? Porque es un atributo divino. Bueno, sé que hay muchas referencias, más de las que podemos encontrar en una simple lectura, pero solo escogí unas pocas, entre ellas Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Voy a leer solo el versículo 4, que al leerlo se escucha descontextualizado. Por tanto, les ruego que tan pronto les sea posible, si quieren en verdad apropiarse de esta virtud, contextualizar las referencias bíblicas. Por causa del tiempo, Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una interrogante que hace el apóstol Pablo en este versículo. Pero es necesario para poderla comprender bien, y es lo que no voy a hacer, porque espero que ustedes sean estudiosos de la Biblia como deben serlo, porque todo no se les puede dar digerido. Ustedes tienen también que aprender a digerir las Escrituras. Por eso en las predicaciones muchas veces damos el texto, pero no podemos detenernos a explicar todo lo que tiene que ver con el texto. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada creyente cuando se cita alguna parte de las Escrituras? Es tomarla y contextualizarla. Por ejemplo, si yo les preguntara en esto ahorita, haciendo un pequeño ejercicio, lo que quiero comunicarles: ¿o menospreciáis las riquezas
de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿De quién habla? ¿A quién habla? Habla Pablo, habla de Dios y le está hablando a unos judíos que ignoraban este atributo, esta virtud. ¿Ven por qué es necesario que leamos constantemente las Escrituras? Porque uno en la predicación no puede detenerse demasiado a explicar el contexto de una referencia bíblica. Yo no tenía en lista lo que les acabo de mencionar, pero la tomé solamente para enfocarnos en dos cosas importantes relacionadas con esta virtud. Para enfocarnos en esas dos cosas relacionadas con esta virtud, voy a hacerles una pregunta para que ustedes vayan conmigo al texto. ¿Tienen el texto abierto? ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 4. La pregunta que voy a hacer tiene dos respuestas relacionadas con esta virtud de la cual estoy hablando. Ustedes tienen la responsabilidad de encontrar la respuesta. No tienen que inventarse la respuesta, sino encontrarla en el texto. ¿Qué información nos provee esta referencia de la benignidad? Bueno, sé que en 30 segundos no van a encontrar la respuesta. Solo presten atención y confirmen si la respuesta que yo tengo aquí está ahí en el texto o no. Porque si yo espero hasta que ustedes traten de encontrar la respuesta, se me va el tiempo de la predicación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué información nos provee esta referencia de la benignidad? Número 1. Junto con la paciencia, noten, el texto la menciona junto con la paciencia y la longanimidad. Entonces, la primera información que encontramos ahí es que junto con la paciencia y la longanimidad es una de las riquezas de Dios. ¿Es correcta la respuesta a la luz del texto? 2. A la luz del texto. La benignidad es la virtud de Dios con la cual guía a los pecadores al arrepentimiento. ¿Es correcta la respuesta? ¿Se sustenta con el texto? Muy bien. Bueno, esa es la información que el versículo nos provee de esta virtud. El versículo nos dice claramente que es una de las riquezas de Dios. Es una joya. Pero el versículo también nos dice que es la virtud o aquello con lo cual Dios guía a los pecadores al arrepentimiento. Ahora quiero compartirles un ejemplo de cómo es que Dios hace uso de esa virtud en el tratamiento con los pecadores, que es importante que nosotros también la tengamos en cuenta, ese mismo proceder. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado la tarea de buscar a los pecadores y de traerlos al arrepentimiento. Por tanto, es necesario que aprendamos también de Dios cómo hacerlo. Amén. Bueno, entonces vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 11. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 11. No vamos a hacer una lectura, ustedes la van a hacer ahí, ustedes deben conocer ese pasaje porque es uno de los pasajes más conocidos por los cristianos. Génesis 3, 8 al 11. Y vamos a hacer una observación general, no una observación detallada. No vamos a hacer aquí un trabajo exegético riguroso del texto, solamente vamos a hacer lo que algunos dicen un paneo, vamos a hacer una barrida general. Observen el proceder de Adán y Eva ante la voz de Dios después que pecaron.
Y observen también la forma como Dios trató con ellos. La voz de Dios se paseaba en el huerto a la luz del día. ¿Quién es la voz de Dios? ¿Recuerdan quién? Gracias, hermano. Muy amable. Y noten lo siguiente, aunque esa voz de Dios era firme, también era dulce, benigna. Era la voz evangélica de Dios preparando el ambiente para redarguirlos y traerlos al arrepentimiento. Noten que Dios no salió de una al encuentro de ellos a cogerlos y a regañarlos. Ustedes, ¿por qué me desobedecieron? ¿Por qué hicieron esto? Si yo se lo dije, si yo se lo advertí. Eso no lo hizo Dios, ¿verdad? ¿Cómo comenzó el Señor? ¿Cómo comenzó Dios a acercarse a Adán? Bueno, primero lo comenzó paseándose por el huerto y dejando escuchar su voz serenamente, con seguridad. Era una voz serena, una voz calmante, una voz refrigerante. Y después comenzó a hacerle preguntas, no hacerle acusaciones, no, sino preguntas. Pero hay un detalle que quiero mencionar. Aunque la voz de Dios era benigna, ellos no la pudieron aguantar, no la pudieron soportar, se escondieron. La respuesta de Adán y su mujer fue huir de Dios, tratando de esconderse de su presencia y evitar oír la voz de Dios. Pero Dios los detuvo, primero con ese ambiente y haciéndole preguntas. Dios los detuvo haciéndole preguntas para que reflexionaran y se dieran cuenta de la magnitud de su mala decisión, porque fue una decisión de ellos. Dios no los empujó, no, tampoco el diablo los obligó. El diablo no les dijo, si no comen del árbol, los voy a ahorcar. No les dijo eso. Les argumentó y ellos cedieron, tomaron la decisión por sí mismos. Por eso somos culpables. Cuando un delito se comete por la fuerza de otro sin que uno pueda defenderse, ya no es un delito de uno, sino del otro. Pero cuando uno cede, es un delito de uno. Por eso somos culpables. Pero noten ese proceder. Dios creó un ambiente primero, después comenzó a hacerles preguntas, no los cogió del cuello a regañarlos y a ultrajarlos, como yo te lo advertí, te lo dije. No, eso no lo hizo Dios. Los llevó de manera reflexiva. Incluso ellos no lograron comprender la benignidad de Dios en el momento. El aturdimiento era tan grande, que Dios leyó el arrepentimiento de ellos sin que ellos lo confesaran, porque ellos nunca dijeron perdónanos Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Siempre tratando de justificarse. Pero aún en medio de esa justificación, ellos aceptaron y recibieron la gracia de Dios. Dios no se atiene siempre a nuestras palabras. Dios va más allá. Él sabe que nosotros, cuando pecamos, el aturdimiento es grande y la incapacidad en la que nos deja el pecado también es grande. Nos imposibilita para reconocer la gravedad de nuestro pecado, pero no por eso deja de llamarnos, de traernos hacia Él. Eso fue lo que hizo Dios. Ante lo que hicieron, Dios hubiera podido decidir abandonarlos y dejarlos que se perdieran en sí mismos.
Pero Dios no los dejó. Él fue sumamente benigno. La benignidad es una capacidad de hacer bien más allá del daño que se recibe. Eso fue lo que Dios hizo. El daño que ellos habían hecho era grande, porque implicaba una rebelión contra Dios abierta, un desprecio a toda la bondad de Dios en la que los había creado y que le había entregado a Adán y a Eva. Dios hubiera podido abandonarlos a ellos mismos, a la condición en la que quedaron inmediatamente a su desobediencia, pero Dios no lo hizo. Fue altamente benigno. Y volviendo a Romanos, vamos a volver a Romanos capítulo 2, versículo 4. Mencionaba el caso de Adán y Eva para mostrar el obrar de esa virtud de parte de Dios, trayendo a los pecadores al arrepentimiento. Pero volvamos a Romanos. De acuerdo a Romanos, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo percibió, nótenlo ahí en el texto también, bueno, más hay que tener en cuenta el contexto. El apóstol percibió que los judíos religiosos, empedernidos, ignoraban las riquezas de esta virtud. A causa de su ignorancia en cuanto a esta virtud, trataban con dureza de corazón a quienes consideraban ser más pecadores que ellos. Uno de los problemas de la religión más desastroso es llegar a este punto que llegaron los judíos. Cuando llego a este punto de pensar que las demás personas son más pecadoras que yo, comienzo a perder de vista el Evangelio. ¿Y qué sucede cuando se comienza a perder de vista el Evangelio? Me ensoberbezco y me ensaño contra los que creo que son más pecadores que yo. O en esa situación cayeron los judíos a quienes Pablo escribió esta porción de su carta, del capítulo 2. Ellos llegaron a considerarse mejores que los demás y a ver a los demás como más pecadores que ellos, no dándose cuenta, como lo dice el apóstol Pablo ahí en la carta, no dándose cuenta que en cierto modo hacían lo mismo, de otra manera, pero cometían los mismos pecados por los que ellos condenaban a otras personas. De aquí podemos sacar una lección muy importante para tenerla en cuenta cada uno de nosotros. Es que cuando se pierde de vista esta virtud, ¿cuál virtud? La benignidad. El corazón se endurece y se vuelve cruel. Y se puede decir también a la luz de esto que donde hay dureza de corazón y crueldad, no hay benignidad. Y donde no hay benignidad, no está la presencia del amor de Dios. Y aquí podemos inferir también, o inferir no, sino ver, de esto podemos, y de muchas otras escrituras, podemos afirmar acertadamente que Dios no le ha dado el derecho a ningún pecador a ser duro o cruel contra otro pecador. ¿O sí? ¿Dios ha dado ese derecho a algún pecador a ser cruel y duro contra otro pecador? ¿No? Las escrituras lo afirman con claridad. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Vamos a leerlo.
para que no quede en el aire. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, cójanlo, condénenlo, destrócenlo hasta hacerlo desaparecer. ¿Qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, con benignidad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es una advertencia con la que termina el texto, ¿verdad? No se ensañen contra los que pecan. Restauren. Es el deber de todo pecador, ayudar a otro, a los demás pecadores. No acabarlos de hundir. Ese no es un mandato de Dios. Esa es una obra de Satanás. La iglesia es un agente salvador y cada creyente debe ser un agente salvador. Por tanto, debe ser una persona llena de esta virtud llamada benignidad. La siguiente referencia nos muestra la actitud de quienes poseen esta virtud, ya volteando la mirada hacia otro punto. Y es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Estoy tratando de llevarles a ustedes como con un telescopio, enfocando partecitas específicas relacionadas con esta virtud. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Yo sé que probablemente ustedes sienten que esta exposición está como fragmentada, como si fueran bloques desprendidos. Y lo son en cierto modo, porque mi objetivo es mostrar pequeñas partes, pero que se vean bien, relacionadas con esta virtud. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Noten lo siguiente. Noten cómo termina el versículo, la conclusión del versículo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ese sí es, establece una condición, ¿verdad? ¿Y qué es lo que indica ese si es que habéis? Bueno, observemos lo siguiente. A la luz de este texto, de este versículo, podemos ver que la benignidad es una virtud propia ¿de quién? Del Señor Jesucristo, según Pedro. A la luz del pasaje del que partimos, en la carta a los Corintios, la benignidad es una virtud propia del amor. Y si vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, la benignidad es allí enfocada como una de las facetas del fruto del Espíritu de Dios en un creyente, ¿sí o no? Allí se menciona como uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Aquí, en este versículo, como una virtud propia
del carácter del Señor Jesucristo. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol en estos versículos, aquí en 1 de Pedro 2, 1 al 3, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en estos versículos, la benignidad del Señor, a quienes la han recibido y la poseen, les da la capacidad para identificar, primero, y segundo, para abandonar los pecados más venenosos y desear la pureza del Evangelio. ¿Se puede ver eso en el texto? ¿En el versículo? Permítanme repetirlo otra vez. De acuerdo a lo que dice el apóstol en estos 3 versículos, la benignidad del Señor, a quienes la han recibido y la poseen, les da la capacidad para identificar y abandonar los pecados más venenosos y desear la pureza del Evangelio. Lo anterior es resultado de lo último, ¿sí lo notan? Si una persona ha gustado la benignidad del Señor, entonces tiene la capacidad de darse cuenta del engaño que hay en su corazón, de su hipocresía, de sus envidias y de todas las formas de difamación. Y en lugar desear como niños la leche espiritual pura. ¿Cuál es la leche espiritual pura? El Evangelio. ¿Notan el resultado de esta virtud en una persona? Capacita el discernimiento y también la voluntad. ¿Por qué podemos decir que la benignidad es una virtud que abre el entendimiento? Porque da la capacidad de identificar estos tipos de pecados que son los que yo llamo, he comenzado a llamar a algunos pecados por colores. ¿Sabe de dónde partí? De Isaías. Isaías habla de pecados rojos y de pecados negros, pero encontré que hay pecados que son como transparentes. Estos pecados, la hipocresía, la envidia y las difamaciones, son pecados transparentes que se cometen a nombre de la piedad, a nombre de la bondad, a nombre de las buenas intenciones. Bueno, esta virtud llamada benignidad da al creyente la capacidad no solo de identificar en sí mismo estos venenos, sino también de librarse, de despojarse de ellos. De manera que es una virtud poderosa. La benignidad tiene la capacidad de desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y al mismo tiempo, la benignidad da la capacidad para desear como niños, es decir, sinceramente, la palabra de Dios pura. Traslademos el telescopio a otro punto. Vamos a ir a Reyes. Libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Creo que el tiempo se me está yendo. Ya estoy sintiendo cansancio. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 12 y 13. Aquí vamos leyendo lo que no se puede leer a simple vista. ¿Ven algo de benignidad ahí en ese acontecimiento? ¿Cómo se ve la benignidad de Dios ahí en ese relato? ¿O qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo la benignidad de Dios? Ahí no aparece la palabra benignidad, aparece la acción de ella. ¿Qué fue lo que hizo la benignidad de Dios con Elías?
lo restauró. Elías no había caído en ningún pecado. Elías estaba siendo perturbado por el pecado de otras personas. Conocemos la historia de Elías, ¿verdad? Elías estaba perturbado por las amenazas de Jezabel. Había huido y se había refugiado en una cueva. Con un silbido apacible del Espíritu de Dios, fue tranquilizado y luego fue fortalecido por Dios con el fin de que retomara sus funciones. Los hijos de Dios sufrimos estas crisis, ¿verdad? Elías estaba sufriendo de una crisis emocional. Su razonamiento había sido perturbado. No había encontrado ante las amenazas de Jezabel otra alternativa que salir corriendo y esconderse, encuevarse literalmente. Nosotros a veces no nos encuevamos literalmente, pero nos ensimismamos. No queremos saber de nada ni de nadie, que nadie nos llame, que nadie nos hable, hasta que Dios, con su benignidad, de alguna manera, Dios lo ha hecho conmigo muchas veces, o una llamadita de un hermano que no quería responder, pero me había obligado a responder. Tengo un hermano muy querido que hace eso continuamente conmigo. No sé cómo percibe mis crisis existenciales, no sé cómo las percibe, pero casi siempre que estoy colapsado, suena el teléfono y comienza con una broma. Algo así: hermano Ramiro, ¿todavía se encuentra vivo? Todavía respira, hermano Ramiro, y ya, con eso me hace reír. Esa es la benignidad de Dios obrando a través de un hermano. Aquí con Elías estaba colapsado, estaba literalmente encuevado sin saber qué hacer, acobardado, acorralado se sentía sin saber absolutamente qué sería de él, qué podría hacer. Y Dios, con un silbido apacible, lo calmó y lo restauró y lo volvió a enviar a que continuara su trabajo. Ese es el trabajo de la benignidad. Vamos a ir a Colosenses rápidamente. Cambiemos el telescopio. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y aquí la pregunta es sencilla. ¿Qué es la benignidad según este texto, este versículo? ¿Qué es la benignidad? Es una de las vestimentas de los escogidos de Dios, o es uno de los adornos del carácter de los escogidos de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Qué es la benignidad según este versículo? Es una virtud perdonadora, de manera que cuando una persona tiene problemas para perdonar, carece de benignidad. Hagamos un resumen de lo que hemos visto en estos versículos que hemos analizado a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, en cuanto a esta virtud. Podemos decir, en primer lugar, que la benignidad es una virtud divina que se deriva del amor de Dios. En segundo lugar, podemos afirmar que la benignidad es el amor de Dios convertido en paciencia, en misericordia, amabilidad, bondad y perdón. En tercer lugar, podemos decir, a la luz de lo que hemos visto, que la benignidad es la mano amable y bondadosa de Dios ofreciendo perdón a miserables e indignos pecadores. En cuarto lugar, podemos afirmar también que la benignidad es Cristo hecho hombre, crucificado, muerto, sepultado, resucitado, entronizado y gobernando a favor de los redimidos. Es por la benignidad de Dios que nos mantenemos en pie y perseverando. No es por nuestras virtudes personales, no es por nuestro buen entendimiento teológico, no.
No es ni siquiera por nuestras buenas intenciones, es por el poder de la benignidad de Dios, hecha persona en Cristo, que estamos aquí y perseverando y con aspiraciones de vivir eternamente en un mundo redimido. Y podemos decir que ese mundo redimido, prometido, se debe también a la benignidad de Dios. Y por último, podemos afirmar también que la benignidad es un atributo de Dios, pero es un atributo comunicable, que lo imparte a las criaturas que han sido hechas a su imagen y que está presente en todos los redimidos. Pero es deber de cada redimido cultivarlo, hacerlo resplandecer al máximo, ser benigno al máximo. La benignidad es la virtud de Dios con la cual capacita a los redimidos para deshacerse de ciertos pecados sutiles o sumamente malignos. Como lo dice el apóstol Pedro a sus destinatarios: si en verdad han gustado la benignidad de Dios, pueden lograr deshacerse de todo tipo de malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia, de todas las formas de difamación y desear la palabra pura. Esas capacidades las da la benignidad. Estos pecados mencionados por el apóstol Pedro en esta porción, me estoy refiriendo a 1 de Pedro 2:1 al 3, estos pecados como la malicia, la hipocresía, las envidias y las detracciones son pecados espirituales sutiles. Pero a la luz del texto, donde hay benignidad, allí el amor de Dios está presente, borrando, limpiando el corazón de estas malignidades. De manera que también podemos concluir acertadamente que la benignidad es una virtud santificante. La benignidad es una virtud que lleva implícito el amor de Dios y agudiza el discernimiento espiritual para reconocer estos pecados y capacita la voluntad para renunciar a ellos. Y por ello también se puede afirmar que la benignidad es una facultad santificante. Ya para terminar, permítame caracterizar a las personas benignas. ¿Cómo son las personas que poseen esta virtud? Las personas benignas, a la luz de lo que enseña la Escritura, son personas serviciales, honestas, amables, misericordiosas, perdonadoras, bondadosas, humildes, consoladoras, agradables, tranquilizantes y restauradoras. En la benignidad de Dios encuentra refugio y abrigo tanto las aves del cielo como las zorras del campo. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por ser el cuerpo de Cristo debe reflejar esta virtud, la iglesia también debe ser un lugar donde encuentren refugio tanto las aves del cielo, o más bien tanto las zorras del campo como las aves del cielo. Iba a decir al revés. Y la iglesia debe ser eso por su naturaleza,
por su carácter. Por tanto, la iglesia debe ser una comunidad benigna. La iglesia de Dios está creada para que en ella, repito, encuentren refugio las aves del cielo y aún las zorras del campo. Pero debo decir algo más. No es bueno estar dentro de la iglesia como una zorra. No es bueno. Sin embargo, en la iglesia hay lugar para las zorras. Pero no es bueno estar en la iglesia como una zorra. ¿Por qué? Porque las zorras son un peligro para las aves de los cielos. Las asustan, las perturban y las desparraman. De manera que ningún miembro de la iglesia del Señor debe ser una zorra. Y no lo es. Ningún miembro de la iglesia del Señor es una zorra. Pero también es verdad que las zorras se meten en la iglesia del Señor. Ningún miembro de la iglesia del Señor debe ser un incendiario. Ningún miembro de la iglesia del Señor debe ser un escarnecedor. Ningún miembro de la iglesia del Señor debe ser un revoltoso. ¿Por qué? Porque eso no corresponde a la vocación cristiana. Estas actitudes no son fruto del Espíritu de Cristo. El fruto del Espíritu del Señor es amor. Y donde hay amor, hay contentamiento. Donde hay contentamiento, hay paz. Donde hay paz, hay paciencia. Y donde hay paciencia, hay amor. Y donde hay amor, hay bondad. Y donde hay bondad, hay fe. Y donde hay fe, hay mansedumbre. Y donde hay mansedumbre, hay control sobre los pensamientos, emociones y acciones. Y donde hay esto, hay benignidad. De manera, hermano, que cada verdadero miembro de la iglesia de Cristo tiene la semilla de esta virtud en sí mismo, pero debe cultivarla hasta que florezca, hasta que resplandezca. ¿Por qué? Porque aunque cada miembro de la iglesia de Cristo era una zorra o éramos una zorra, ahora somos aves del cielo, mansos, humildes, pacificadores, consoladores, perdonadores y restauradores, como fruto del amor de Dios derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Estas son las cosas que nos deben caracterizar. La benignidad es la virtud más atractiva del carácter de Cristo y debe ser la virtud más atractiva del carácter de cada cristiano. La benignidad es la virtud que quita el miedo, estabiliza la razón, restaura las ruinas causadas por el pecado propio o por el ajeno. La benignidad es la virtud por excelencia del amor redentivo. Es la esencia de la vida cristiana y del evangelista cristiano. Cuán maravilloso es contemplar, Señor, tu palabra, contemplar tus virtudes, esas mismas que has comunicado a cada uno de tus hijos y quieres que cada uno desarrollemos y resplandezcamos en ellas. Oh Dios, perdónanos por nuestra falta de diligencia en el trabajo que nos has encomendado con nosotros mismos para conformarnos a la imagen del carácter de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias de manera especial por haber enfocado mi mente a considerar de la manera más minuciosa posible
estas virtudes que me han fortalecido y también por el privilegio de comunicarlas, no con precisión, no con claridad a mis hermanos. Señor, solo eso lo puedes hacer solo tú. Te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos para que puedan ir degustando lo que me has concedido degustar a mí, Señor, y lo que está transformando mi vida, para que todos seamos transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo. Concédenos estas virtudes maravillosas de tu amor. Concédenos desarrollarlas como tú nos mandas que las desarrollemos, para que podamos honrarte, para que podamos hacer el trabajo con excelencia, el que nos has encomendado, de buscar a los pecadores y ser instrumentos de tu obra redentora. Dios maravilloso, pedimos por tu iglesia universal, por cada congregación, por cada iglesia, Señor, donde un grupo de tus hijos se han unido para adelantar tu reino. Dios amado, tú sabes que tenemos un enemigo sumamente poderoso y con mucha experiencia. Muchos de nosotros llevamos poco tiempo conociendo las realidades que nos toca enfrentando a un enemigo que tiene miles de años de experiencia en su batalla contra nosotros. Y muchos de nosotros hasta ahora estamos aprendiendo a defendernos, a conocer sus maldades, cómo nos usa a nosotros mismos para despedazarnos. Guárdanos de ese maligno enemigo. Enséñanos, Señor, enséñanos a defendernos, a discernir sus trampas, sus malicias, sus artimañas, a llenarnos de amor, Señor, para poder amar a nuestros hermanos. Llénanos, Señor, de tu amor. Llénanos de la luz de tu palabra, para que seamos la iglesia que debemos ser y así hacerle frente a las puertas del infierno, a las huestes del mal, que trabajan constantemente de manera incansable para destruirnos, Señor, para destruir nuestras familias, para destruir nuestras vidas, para destruir nuestras congregaciones. Ayuda a tus hijos donde quiera, Señor, están enfrentando batallas fuertes que los han dispersado, dividido, destrozado. Muchas congregaciones han sido exterminadas por este enemigo, por no saber enfrentarlo. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Líbranos de la vanidad, de la presunción y enséñanos a pelear esta batalla con humildad, aferrados a ti, Señor, iluminados con tu palabra, enfrentándola no como bravucones, Señor, como débiles soldados, pero acogidos de tu poder, del poder de tu Hijo, de la victoria que Él tuvo sobre este enemigo allí en la cruz. Revístenos, Señor, de ese poder. Oh Dios amado, te rogamos por los hermanos que se han ido de nuestra congregación, por nuestros pecados. Te rogamos por las congregaciones que están sufriendo ataques desastrosos. Te rogamos, Dios, que tú
restrinjas el poder del enemigo sobre tu iglesia y no permitas que nos use a nosotros mismos como sus herramientas para destruirnos. Lo mismo está haciendo en muchas familias, de muchas maneras. Te pedimos, Señor, también por el colegio que nos has dado, la iglesia Gracia y Amor, y el que has dado, Señor, para que sean administrados por el hermano Javier, la hermana Adriana, el hermano Rocío, el hermano Aris. Te rogamos por todo el trabajo que está por hacerse el año entrante. Te rogamos por cada miembro de nuestra iglesia, por cada asistente, por cada persona que traes. Te rogamos también, Señor, que no solo esperemos que vengan, sino que las busquemos. Danos la capacidad de estar predicando tu palabra siempre a nuestros familiares, compañeros, amigos, a nuestros vecinos. Señor, somos los encargados de advertir a la humanidad del juicio que viene. Concédenos, Señor, llenarnos de estas virtudes que caracterizan tu ser y el ser de tu Hijo Jesucristo, para que podamos, Dios amado, hacer la tarea que nos has encomendado. Gracias por el día de hoy. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por todas las bendiciones que nos concedes en este día de manera especial. En tus manos nos encomendamos, Señor, consciente y decididamente, rogando que no nos abandones a nosotros. Te rogamos por el hermano José, por la hermana Esther, que por causa del trabajo, Señor, han sido limitados para reunirse con nosotros. Te rogamos por los hermanos que han perdido el ánimo. Te rogamos a los hermanos que no nos han podido soportar. Dios, perdona nuestros pecados y concédele a ellos que nos puedan perdonar. Que podamos reconciliarnos, Señor, y curarnos para seguir batallando. Aún quedan batallas. Rogamos tu gloria, tu gracia, por los méritos de Cristo. Amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.